Hola, bienvenidos a Cabal Café, un podcast con Lucía y Franci. Lucía es especialista en el procesamiento de café y desde hace 10 años empezó a viajar a los beneficios húmedos para hacer fermentaciones. Y quien les habla, Franci, estudié agroforestería en Colombia y seré la voz de todos los productores que se sienten confundidos por lo que sucede en el tanque. Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta es la segunda parte de una nutrida conversación sobre backsloping con Alejandro Damián y Lucía Solís. Entonces, para retomar, decíamos que el objetivo del backsloping es la consistencia y poder disminuir la mayor cantidad de cambios percibibles en taza, y que para esto el paso indispensable era tener el hábito de probar el café para determinar si nos mantenemos en ese mismo perfil. Y por otro lado, Lucía también nos mencionaba que lo más práctico para dominar la fermentación era cubrir la mayor cantidad de superficie posible con este líquido o mosto y que para esto no necesariamente existía una fórmula que nos determinara la cantidad o el porcentaje a utilizar, pero que sí debíamos tener en cuenta otros factores como la época de la cosecha y la cantidad de sobremaduros que podíamos recibir, porque esto influye directamente en la carga microbiana presente. Exacto, y creo que eso es otra cosa que, como hablando del backslapping, que es algo nuevo, pero no es yo digo que es el default de todos los productores. Piquia también, Piquia se encuentra naturalmente en el ambiente, entonces casi todos los productores, si hacen un swab de su café despulpado, van a encontrar Piquia, pero en un porcentaje muy bajo que tal vez no está influyendo, pero todos lo tienen. Es solo como saber ampliar esa cepa y menos Saccharomyces o menos como otras cepas. Lo otro también, yo a veces pienso que es preferible, en algún podcast hablabas de, bueno, y entiendo perfectamente lo que explicas sobre el café despulpado tiene mejor efecto en una fermentación porque hay menos barreras para penetrar el grano, ¿no? Pero puedes usar el mucílago como, no es un backsloping, pero como apoyo para la fermentación. Es decir, ahí están los microorganismos, pero puedes usar el mucílago después del despulpe y meterlo todo a fermentar. ¿Es Ujú, correcto? sí, Sí. Porque es que también he visto que hay, bueno, sabes que a veces en café de especialidad o cafés diferenciados, los productores nos ponemos como primero fue como la búsqueda del geisha, ¿no? Entonces todo el mundo quería tener un geisha y ahora todo el mundo quiere encontrar piquia, ¿no? Entonces, porque tiene estos volátiles aromáticos y que le dan unos atributos excepcionales. Entonces, prácticamente hay productores que dicen, no, encontré piquia y ya estoy del otro lado. Cuando nos olvidamos de cosas muy elementales en fermentación, que es consistencia, que inocuidad también es otro elemento, y no tanto estar como a la casa de la moda, ¿no? O, bueno, obviamente Piquia no es una moda, pero como las tendencias, que esas tendencias cambian muy rápido. y eso es otro como algo tal vez mal entendido de los que piensan que inocular los cafés vamos a perder algo crítico del terroir o algo así, es que estos microbios ya están ahí, ya se encuentran en el ambiente, solo estamos como jugando con los niveles. Entonces no es algo que se tiene que tener tanto temor o que tenemos que, no sé, creo que muchas veces bueno, uno es más crítico de lo que no entiende. Entonces, como abriendo los ojos un poco a todos los microbios que están presentes, creo que muchas veces, eso me pasa mucho en las pruebas donde traigo Saccharomyces o traigo esos cepas de Lallemand. Y cuando estamos poniendo la etiqueta, dicen, esa es la de levadura y esta dice no, como no yeast y yeast. Y es como, no es posible no tener nada, no es un ambiente estéril. Entonces, todo tiene levadura. No es que eso tiene levadura y los otros no. Es solo la identidad de esta levadura comparado con nosotros. Entonces, sí, tenemos que como cambiar un poquito ese chip de cómo hablamos y por eso me interesa mucho eso de las palabras, que también en español tampoco tenemos muchas palabras para hablar de estos temas. Sí, de acuerdo. Y esa es la historia de la humanidad, es decir, lo que desconocemos nos genera a veces temor, pero también ese temor a veces, y entiendo, yo hace poco
hay un video de Sandro Katz que me gusta ver y ver uno que hace en Harvard. Y él habla de, bueno, los biólogos dicen que la fermentación es esta, pero entonces dejaríamos a los hongos por fuera, porque entonces ya no se puede hablar de fermentación de Koji. Y tiene mucho sentido, pero la forma como él lo plantea es una forma abierta, digamos. A ver, hay que tener como las dos versiones de la historia. Pero a veces hay muchos biólogos y aportan mucho valor al conocimiento en el tema de procesos de fermentación de café, pero al mismo tiempo creo que también eso es así como ahí viene el logo, ¿no? O sea, es decir, si no me preguntas a mí, no sabes nada, o no lo hagas porque no sabes. Entonces, yo soy de la filosofía de que no puedes pedir a un productor que se convierta en un biólogo para poder procesar café de una manera consistente y con calidad importante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y por eso yo prefiero enfocarme en lo práctico y no ir como más allá de lo que... Sí, porque a muchos les gusta como hobby aprender, pero a otros no, y no necesitan saber toda esa microbiología para tener buen café. Muchos lo tienen sin saber nada, pero el objetivo es esa consistencia. Entonces, sí, yo pienso que deberíamos hablar más de backslapping porque es una manera de tener esa consistencia, pero si no sabemos como el por qué, y es catar el café, como cuál es el sabor de ese café, cuál es el perfil. Entonces, para mí, esta conversación tiene que tener como fundamental esa práctica de los productores que están catando y como guess and check. Es como hacemos algo, catamos, ok, vamos a revisar. Y de esa manera, el sabor del café, el sabor de la taza nos va a decir si todavía podemos usar el, el starter culture, si podemos continuar a guardar y usar ese mosto y no un número, no como, ok, tenemos esa temperatura, este pH y 300 generaciones, por ejemplo. Yo pienso que tenemos que ir con el sabor. Y ese era un punto que discutíamos en una conversación anterior, porque decíamos que no existe una receta explícita que pueda ser replicada y que garantice los mismos resultados que tal vez a otros les haya funcionado, simplemente porque las condiciones son únicas y particulares en cada lugar. Y algo tan esencial como probar y conocer el sabor de nuestro café es lo que nos va a dar como esa ruta a seguir. Sí, totalmente. Alguien me pidió incluso sobre una fermentación que estamos haciendo aquí cerca y después me llama la hermana de la productora y me dice, oye, yo quiero usar ese mosto para hacer kombucha, ¿no? ¿Y qué piensas? Yo digo, bueno, yo no lo sé hacer, o sea, no te diría, úsalo. Lo que tienes que hacer es probarlo para saber si te va a servir para kombucha, ¿no? Kombucha es una de mis tareas pendientes, por cierto, para poder hacer, porque además yo la disfruto de tomármela, pero... Y después me llama y me dice, no, está muy salado, ¿no? Claro, era una salmuera que había estado 30 horas en fermentación, entonces me dicen, le digo, no, de hecho, mi sugerencia es, usa mejor mucílago. Eso te puede dar algún mejor resultado que si usas el mosto después de fermentación, a ver qué sale con kombucha, porque tiene que tener dulzor y obviamente no puede ser salado una bebida como esa. Bueno, lo que no entiendo es si están usando el mosto del café para la base de una kombucha o si están usando eso para inocular, porque la base de kombucha es un té, ¿verdad? Un té negro normalmente. Sí, no, quería experimentar, hacerlo como, porque hay gente que hace base de kombucha con tal vez jugo de fruta y después él pone el SCOBY y entonces te da un sabor muy particular. Yo he probado eh, unas excepcionales. O digamos, la gente que inicialmente siempre se recomendó con té y ahora están incorporando otros elementos. Entonces, alguien relacionado a esta finca hace kombucha por afición y entonces me llama y me dice que si lo puede usar. Entonces, mi primera opinión es lo que tú dices. Pruébalo. Y huele bien, sí, huele, claro, estaba muy bien el mosto, pero sabor sí tenía una salinidad que me dice, no, no me va a servir. Ujú. Y eso fue su gran sorpresa, ¿no? Bueno, ese trae otro buen punto porque cuando yo digo que lo importante es probar el sabor, el objetivo es tener el mismo perfil,
pero no tenemos que esperar hasta procesar el café, que se seque y tostarlo y catar el café. También se puede probar el mosto. Entonces yo tengo la práctica de probar el mosto y ver si tiene un sabor favorable, si está parecido a ayer. Y muchas personas se tienen miedo de probar ese mosto. No sé, les da algo probarlo, pero para mí es algo esencial. No sé, eso nos puede decir si estamos en el buen camino o no. Te iba a hacer una pregunta adicional con la inoculación con levaduras comerciales, por ejemplo. Ahí sí hay una recomendación basada, obviamente, en un estudio de lo que tienen ellos, ¿no? De lo que dicen. Porque te recomiendan tantos gramos por cada kilo, dependiendo si es cereza o dependiendo si es Café despulpado. pulpado. Ajá. Para mí fue una revelación el hecho cuando escuché el podcast donde insistes en que procesar, o sea, fermentar el café despulpado te ayuda a quitar barreras a los microorganismos para penetrar eh, los metabolitos, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con fermentación de naturales? Yo pienso que obviamente todavía influye, pero por eso pienso que necesitamos más tiempo. O sea, los naturales pueden lograr unos sabores y un cuerpo y unos atributos muy fuertes y con mucha influencia de parte de los microbios, pero a partir de, o toma 30 días, toma mucho tiempo para generar esos sabores, para entrar al grano. Entonces, para mí, el café lavado o despulpado tiene esa ventaja que podemos hacer una fermentación de 36 horas y lograr sabores fuertes y atributos muy interesantes en menos tiempo, 36 horas comparado con 30 días que se toma para secar el natural. Em, También ese tema de el natural tiene todas esas barreras. Los microbios están afuera en la cáscara y necesitan pasar todos esos tejidos para entrar al grano. Entonces, creo que algo tal vez que está pasando con el natural es no solo hay la influencia de la fermentación, pero tal vez hay algo que se está cambiando en el grano, germinación, como otras cosas que da esos atributos o que está ayudando al natural. O sea, no es decir que el natural nunca tiene sentido o que es algo que tenemos como que dejar atrás y que todos los cafés deberían ser lavados, pero creo que no es fermentación. O sea, para mí la fermentación en el natural no tiene tanta influencia. Creo que es más en lavado y tal vez otro sistema, otro metabolismo, otra cosa está pasando en el natural, pero no fermentación como en la manera que pensamos, no en la manera como tradicional. Eso podría ser, además genera una degradación del mucílago que después cuando lo llevas a secar, eh, no necesariamente va a estar íntegro, ¿no? La fruta como normalmente un natural debería pasar su proceso de secado. Y eso aplica para honeys también. Por ejemplo, un honey obviamente tiene menos barreras, por llamarle así, porque ya has hecho algún tipo de despulpe y es mucho más factible el impacto de una fermentación en un honey que en un natural. ¿Estoy correcto? Correcto, sí, pero todavía menos que un lavado, o sea, menos que un café que se fermenta de esa manera, porque si es un honey, todavía tiene el mucílago intacto y ese sigue siendo una barrera. Entonces, para mí, cuando hacemos una fermentación, el impacto de la levadura no puede empezar hasta que tenemos todo el mucílago como disuelto y libre. Y a partir de ese momento podemos empezar a entrar esos sabores, esos precursors al grano. Entonces, cuando tenemos ese mucílago, todavía sigue siendo una barrera. Y entonces yo me enfoco, o sea, mi punto de vista es lo más eficiente y con más impacto. Y muchas veces en el marketing es lo que toma más tiempo y que es más extendido. Entonces, 40 horas de fermentación en cereza y después 40 horas en fermentación despulpado y después un secado largo. Entonces, no sé, que yo pienso que todavía tenemos esta idea de la única manera o la manera más obvia de agregar valor es agregar tiempo al proceso. Pero muchas veces agregando tiempo al proceso estamos dañando o tal vez estamos como quitándole la calidad al café. Porque yo he probado muchos cafés que en la taza tienen para mí un sabor como se sienten cansados, como le pusimos mucho esfuerzo, como mucho trabajo, una fermentación muy larga, algo como muy fuerte
y en la taza es como ya casi no tienen vida, ya están como agotadas. Entonces creo que es como ese intercambio. Muchas gracias, Lucía. Esa pregunta ya quedó completamente entendida y vamos a replicarla cuando la gente pregunte, pero sí, es muy, muy claro y es muy obvio. Y cuando encuentre el concepto de backstopping en español, no sea default, que también es un anglicismo, pues te aviso. Sí, eso es interesante también porque si la cultura no tiene esa costumbre, entonces ¿dónde vamos a encontrar las palabras? No, no es como encontrar una palabra porque no existe, porque no es, en la comida latina no hay mucha fermentación comparada con la comida de Asia o de India, otras culturas. Totalmente. Pero default es una que sí me gustaría conocer. Y yo normalmente le decía a alguien recarga, para que lo entiendas, es como recarga. Pero Sí, a mí me gusta usar como pintar la historia que estamos en un restaurante y yo tengo la reserva, entonces hay 7 mesas y yo traje toda mi familia y nosotros estamos aquí. Entonces los otros pueden venir, pero no tienen espacio para comer. Nosotros tenemos todo el restaurante reservado. Bueno, yo creo que con esos ejemplos tan ilustrativos nos quedó súper claro. Hemos llegado al final de esta interesante conversación. Muchas gracias, Lucía, Alejandro, y gracias a todos por llegar hasta aquí. muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo y por Franci. No, gracias a ti. Y recuerden que hemos creado un canal de discusión en Discord con sesiones en vivo. Puedes encontrar información en luxia.coffee, luxia.coffee, o escribirnos a preguntas cabalcafé@gmail.com. Muchas gracias, Franci. Chao pues. Chao, pues.